Queridos, queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a Charlas con mi yo adolescente. Soy Maxi Fernández, coach con especialización educativa, y les cuento que este es un espacio para recordar algo que a veces olvidamos, que todos fuimos adolescentes, que todos tuvimos dudas, miedos, sueños, y que muchas veces crecimos sin que nadie nos explicara demasiado. Acá no venimos a juzgar ese pasado, sino a abrazarlo. Y hay algo más. Cada persona entrevistada en este espacio va a ser un puente hacia otras miradas, hacia la certeza de que la adolescencia es una etapa y como toda etapa sirve para potenciarnos, para aprender y para transformarnos. No importa si hoy o en los próximos capítulos no conoces a la persona que hoy se siente acá enfrente. Lo importante es qué te llevas vos, qué te resuena, qué te ayuda a mirarte distinto. Porque la verdad que cada historia es una oportunidad para conocerte un poco más. Hoy vamos a conversar con alguien que se va a animar a mirar esa versión suya, de 13, 14, 15, de su adolescencia, y hablarle con la ternura que quizás necesita. Así que primero, Debo Carneiro, bienvenida a este espacio y sobre todo gracias por aceptar la invitación. Gracias, Max, por invitarme. Es un placer estar con vos en este espacio. No, por favor, gracias a vos. Y ya de a poco te invito a pensar en tu yo adolescente, preguntándote, primero si hablo de adolescencia, ¿qué edad se te viene a la mente? Si puedes pensar a tu yo adolescente. Y entre los 14 y 16 años, aproximadamente. ¿Y cómo te llamaban? Bueno, en esa época, bueno, mi nombre obviamente es Débora, me acabas de presentar, me decían Debo, Debbie, y mi hermana, que es hasta el día de hoy que mantiene mis sobrenombres, era Neno para ella. Así que Neno, y en la familia algunos hasta se atreven a robárselo un poquito a ese nombre, y mi sobrina a veces me dice Neno, mi mamá a veces captura y me dice Neno, pero en líneas generales era Debo o Debbie. Gracias, Debo, por compartir. Si pensaras en ese yo adolescente de 14 a 16 años, si puedes resumirlo en tres palabras, ¿quién eras? eh, Era una persona era una pequeña niña que todavía no llegaba a ser mujer, que tenía mucho miedo, pero se mostraba muy segura, que a veces, en general, lo que mostramos no es realmente lo que sentimos, ¿no? Y el desbloquear ese miedo era mi forma de manejarme, ¿no? Nunca tenía miedo. Si a alguien le pasaba algo, mostraba, que no tenía miedo. Si a alguien le pasaba algo, iba por esa persona, iba a hablar por esa persona. En el colegio, en su momento, por ejemplo, en mi adolescencia, tenía 16 años, armé con un equipo, pero fue mi idea, ¿no? Armé con un equipo de distintos años el centro de estudiantes del colegio. eh, pero por otro lado, sí, me agobiaba bastante el miedo, era muy tímida y si me mirabas parecía una desfachatada, pero era muy tímida y bueno, trabajaba eso todo el tiempo. Escucho miedo y ¿qué significa ese miedo hoy en vos? Y mira, el miedo que yo recuerdo, que hoy no lo siento, pero sí era lo desconocido, porque en la adolescencia uno va descubriendo un montón de cosas y a medida que vas descubriendo, te encontrás con situaciones que no te han pasado antes. Entonces vas construyendo a medida que te van sucediendo las cosas. Voy a hacer un paralelismo con mis hijos. El otro día decía que no le habíamos dado la caja de herramientas adecuada para los tiempos que vivimos y después me di cuenta de que no, la caja de herramientas que tiene nuestro hogar es nuestro hogar y todas las herramientas que le faltan las van a tener que ir poniendo ellos a medida que le van sucediendo cosas, ¿no? Y empiezan a reconocerse según sus actitudes, sus acciones, qué toma de decisiones toman, para dónde deciden ir. Y bueno, esos encuentros donde hay desamores, donde te peleas con tu mejor amiga, en la adolescencia te volvés a amigar, donde empezás a salir más de noche, empezás a conocer a otra gente, te encontrás con situaciones quizás que no hubieras, que nunca habías vivido, como, qué sé yo, tu primera borrachera o la borrachera de tu amiga que tenés que ayudarla, todas esas cosas que yo realmente fui siempre muy resolutiva y fui de armas tomar,
en el fondo sí me daba mucho, me daba miedo, sí. El, el juego está en superar el miedo, ¿no? Pero sí me acuerdo que sentía miedo. ¿Y qué herramientas de esa época que sumaste en esa época tenés todavía hoy en tu caja? Mira, la herramienta que quedó en mi caja hasta el día de hoy es ante la adversidad, por lo menos yo me levanto, no importa. No importa qué pase, se toman decisiones, se hacen las cosas, se enfrentan las cosas, porque no hay mejor manera, y hoy con 48 años te lo digo, me siguen sucediendo cosas que no, por las cuales no había transitado, y puedo hacer un paralelismo, ¿no? Entre esa Debo de 14 y 16 años y hoy esta Debo de 48 que te dice, sí, hoy me siguen pasando cosas, me dan miedo, pero mi coraje y mi fuerza dicen, no, bueno, hay que resolverlo, hay que tomar decisiones, hay que ir para adelante y después también analizar, ¿no? Si fue la mejor decisión o no, para obviamente aprender en el camino, pues estamos siempre aprendiendo. ¿Y qué aprendiste de tu yo adolescente? Que el miedo es re bueno, que el miedo es muy bueno. Es una palabra que muchos de nosotros la despreciamos de alguna manera o no queremos que esté en nuestro vocabulario. Pero la realidad es que el miedo es importantísimo, porque te da muchas herramientas. Primero, si sentís miedo, ok, tenés que pensar bien qué vas a hacer antes, qué decisión vas a tomar. Y después es una alerta del cuerpo, y es muy importante sentir miedo. Te diría que hasta es peligroso no sentirlo. Y si hoy pudieras sentarte frente a ese adolescente, a esa adolescente, ¿qué le decís primero? Primero la abrazaría fuerte, fuerte, porque me parece que lo necesitó, porque muchas veces todo lo que fue viviendo no lo compartió, familia ni nada de eso. Entonces creo que a esa Debo primero la abrazaría fuertemente y después le agradecería todo lo que me dio, porque soy esta Debo hoy de 48 años gracias a esa adolescente que se animó a un montón de cosas, eh, a que tomó un montón de decisiones buenas o malas, pero aprendió, pero sí la abrazaría fuerte. ¿Hay algo que te hubiera gustado que un adulto te explicara o te contuviera en ese momento? Sí, quizás me hubiera gustado tener una relación más profunda con mi mamá. La tenía con mi padre, no profunda de mi mamá es un amor de persona, eso no es discutible, pero quizás, bueno, la dinámica familiar hacía que ella tampoco tenga demasiado tiempo. Me hubiera encantado de alguna manera compartir momentos únicos con ella, ¿no? De ese café que yo hoy sí me tomo con mis hijos, o de salir juntas y tener esas charlas esos espacios que generan charlas, ¿no? Importantes para un adolescente, que yo hoy sí los tengo con mis hijos o trato de capturarlas de alguna manera, ¿no? Tirándome en la cama o yendo a tomar un café o vamos a tomar un helado o haciendo unas compras, lo que sea, que sea ese espacio para él. Eso Y me parece que es lo que me faltó de mi mamá, ¿eh? bueno, gracias por compartirte. No, por favor. Y en esta idea de estos momentos que capturás, ¿qué, qué momentos recordás de tu adolescencia? Eh, y era bastante brava. Me hace reír. Era bastante brava, a pesar del miedo. Era brava, sí, sí, sí. Y hice de todo. La realidad es que recuerdo una adolescencia con muchos amigos, recuerdo una adolescencia de descubrir un montón de cosas, realmente, de buscar todo el tiempo cosas nuevas, buscaba también cosas nuevas para hacer, cosas que alimenten de alguna manera mi experiencia. Eh, y estoy contenta con la adolescencia que tuve. Tuve una adolescencia de muchos amigos, tuve una adolescencia con mucha responsabilidad también, porque no viene al caso, pero en la dinámica familiar mi padre necesitaba cuidado también, así que también tenía esta parte responsable de cuidar a un mayor, que cuando lo necesitaba había que cuidarlo y bueno, cuando él estaba bien me cuidaba él a mí, ¿no? Y también cuidar a mi mamá. Después pasé, cuando mi papá se fue, que yo tenía 19 años, pasé a cuidar a mi mamá también, y bueno, después la terapia me fue ayudando a poner a cada uno en su lugar, ¿no? Mamá es mamá, yo soy hija, soy hermana, pero sí, recuerdo un adolescente imparable, agenda por todos lados, hacía de todo.
Y hoy, si tuvieras que dejarle un mensaje directo a algún adolescente que esté mirando este video, Que hablen con sus papás, que no tengan miedo. Aunque sea la cagada más grande que se puedan haber mandado en el mundo, no hay nadie que tus padres para ayudarte, para que no te suelten la mano. Aunque te dé vergüenza, aunque no sepas cómo decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo porque los padres vamos a estar siempre al lado de nuestros hijos. Aunque nos enojemos, en el momento que se nos vaya el enojo, vamos a ayudarlos, siempre. y para cerrar, no estaba incluido, pero ya que te Sí, escucho, me gustaría hacerte esta pregunta. Hoy, eh, ¿qué significan tus padres para vos? eh, un pilar fundamental, porque siempre digo lo mismo, no soy la que soy hoy si no hubiera tenido los padres que tuve. Con lo bueno y con lo malo, con todo, con el combo completo los vuelvo a elegir, porque dice que los hijos elegimos a los padres, así que los vuelvo a elegir. Gracias, Debo, por compartirte, por esta conversación y sobre todo por animarte a mirar a tu yo adolescente. Antes de cerrar este capítulo, te dejo la disponibilidad y el espacio para que sumes lo que quieras. Primero agradecerte, me encantó que me hayas llevado a ese momento de mi vida, hace mucho que no hurgaba por ahí, fue re lindo, y todos los adolescentes que puedan escuchar esta charla, recomendarles como mamá y como una mujer de 48 años que no sean tontos, que no pierdan los momentos con sus padres, son invaluables, y aparte el consejo de ellos, por más que hasta no sea de época, no importa, es un consejo, porque no te sentís solo, sabés que tenés a alguien que te va acompañando en ese camino de experimentar, de cosas nuevas, donde aparecen los miedos, los temores. Bueno, los papás estamos para esto, para cuidarlos, para acompañarlos, y que confíen mucho, que busquen la forma. A veces los papás somos más difíciles que los chicos, que busquen la forma porque hay muchas maneras de llegar a los padres y hay muchas maneras de sentirse contenidos y no esperen, como dije yo, a querer abrazarme a los 48 años. Busquemos el abrazo ahora, ¿no? Desde la adolescencia, para llegar a los 48 más fortalecidos. Gracias, Debo, por tus hermosas palabras. Quiero cerrar también con una frase que siempre nos recuerda este camino emocional que todos hacemos, que es de Carl Jung. El mayor descubrimiento de cualquier viaje interno es darnos cuenta de que ese niño o ese adolescente que fuimos nunca se perdió, solo estaba esperando que lo volviéramos a escuchar. Así que, Debo, gracias por darle tiempo y espacio hoy a tu adolescente. Gracias por conectarme con él. Un abrazo a todos y nos vemos en el Abrazo. próximo episodio.